Buenas noches, que Dios les bendiga. Les pido mil disculpas por el retraso, pero a veces surgen algunas cositas que no podemos dejar, ¿verdad? Una vez más, estamos aquí para aprender un poquito de la palabra de Dios, un poquito de la palabra de Dios. Ayer dijimos que vamos a empezar a hablar sobre la obediencia. Y el día de hoy vamos a poner como ejemplo a Moisés. ¿Okay? Pero vamos a orar antes de todo. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias. Padre amado, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, porque tú nunca nos dejas. Siempre estás, Señor, atento a todo lo que nosotros, bendito Dios, necesitamos, a todo lo que nosotros, a lo que nos acontece, Señor. A ti no se te pasa por alto absolutamente nada. Y en el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que esta noche sea usted dirigiendo este tiempo, que sea usted hablando a través de mí, Señor. Yo menguo, te pido perdón por mis pecados, Señor, y ayúdame, de verdad ayúdame a ser ese instrumento que tú quieres que yo sea, Señor, para cada persona que se conecta a este video. Padre amado, te pido que si hay alguna persona que está triste o que se siente enfermo o que está pasando por alguna situación difícil, Señor, te pido que tú lo ayudes, lo consueles, Dios mío, que puedan ver, Señor, tu mano, que puedan ver tu gloria, Señor, en cada circunstancia de sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo. Amén y amén. Ok. Uno de los ejemplos que vamos a ver en esta noche es la vida de Moisés. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? En la historia de Éxodo de Israel, desde Egipto hacia la tierra de Canaán, encontramos algunas cosas que sucedieron en ese viaje, algunas situaciones que el pueblo enfrentó. Entre ellas, Dios, lo que podía ver de este pueblo eran las quejas, las críticas, y en realidad era un pueblo que había salido de una esclavitud, pero que dentro de eso, ellos ya estaban acostumbrados a esa manera de vivir, ¿verdad? A esa esclavitud. Entonces, cuando el Señor viene y los saca y les dice que los va a llevar a una tierra en donde fluye leche y miel, ellos pensaron pues que iba a ser muy fácil la travesía, el viaje, pero apenas salieron, empezaron con las quejas y las críticas. Entonces, Dios tuvo en ese momento, ¿verdad?, que empezar a hacerles ver a ellos lo que había en su corazón. No es que Dios no supiera lo que había en el corazón de este pueblo. El pueblo tenía que aprender o tenía que entender lo que había en su corazón. Ellos en realidad preferían ser esclavos. Egipto lo llevaron en su corazón. Ellos querían seguir siendo esclavos, querían seguir en esas circunstancias en las que estaban viviendo. Y en esta historia vamos a encontrar dos cosas que sucedieron muy parecidas en esta travesía, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tuvo de Egipto a la tierra de Canaán. Y lo vamos a ver en Éxodo 17. Éxodo 17, versículos del 1 en adelante. Se los voy a leer y dice: los israelitas se fueron al desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua. Así que le reclamaron a Moisés. Miren la actitud del pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos sed, danos agua.
Y Moisés les contestó, ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? No nos olvidemos que Dios había demostrado su poder en el momento en que ellos se encontraban en Egipto, cuando permitió que sucedieran todas las plagas y que a ninguno de ellos los tocara, ¿verdad? Él cubrió a su pueblo, Dios guardó a su pueblo de cada una de estas plagas que Él mandó a Egipto. Y ellos se estaban olvidando de los portentos que Dios había hecho. Pero empezaban, ¿qué dice la palabra de Dios? Empezaban a dudar del poder de Dios. ¿Pero por qué empezaron a dudar? En el versículo 3 dice, pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron, ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios. Y yo le quiero mostrar algo aquí, algo que sucede hoy en día. Cuando las cosas no salen bien, cuando oramos, cuando creemos, cuando vemos los milagros de Dios y decimos, sí, Señor, tú lo vas a hacer. Y de pronto empezamos a ver que las cosas se ponen difíciles. ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Será acaso que sucede lo mismo que este pueblo? Dice, empezaron a reclamarle a Moisés porque empezaron a dudar de Dios. Empezaron a dudar de Dios. Ellos estaban muertos de sed, no tenían agua ni para ellos ni para sus ganados. Entonces empezaron a criticarlo a Moisés. Y empezaron a reclamar y le dijeron, ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces viene Moisés y clama a Dios, va y busca consejo de Dios, le pide ayuda a Dios y le dice, ¿qué voy a hacer con esta gente? Les voy a explicar. No era un pueblo chiquito el cual estaba sacando Moisés de Egipto. No eran 100 personas, no eran 200 personas. La historia dice que eran más de 2 millones de personas. Estaba sacando, que el Señor le había encomendado a Moisés sacar de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Fue obediente y habló con el faraón. Miren, Moisés tenía un problema. Moisés era tartamudo. ¿Ya? Moisés era tartamudo. Y él decía, ¿cómo voy a hablar delante del faraón? Y el Señor le daba la solución y le decía, tu hermano Aarón hablará por ti, el hermano de Moisés. Y Moisés fue y se enfrentó al faraón y le dio el mensaje que Dios le estaba dando al faraón por medio de Moisés. Pero endureció su corazón, el Señor tuvo que hacerle ver al faraón la gloria de él, el poder de él, y sin embargo el faraón no quiso saber nada. Endureció su corazón, el Señor endureció su corazón, endureció el corazón del faraón porque no quería saber nada. Y viendo todo esto el pueblo de Israel, aún así empezaron a dudar. Vieron que el Señor mandó las plagas, vieron que el Señor les abrió el mar rojo para que pudieran pasar por ahí y derrotar al ejército enemigo. Entonces, en el momento en que ellos ven todo eso, ven los portentos de Dios, ven la gloria de Dios, ven el poder de Dios, ellos se animan y se ponen, y su fe crece. Pero en el momento en que se cierra el mar y ven hacia el horizonte, siguen viendo desierto. Y ellos empiezan a murmurar, empiezan a criticar a Moisés y empiezan a reclamarle a Moisés. Es decirle, para esto nos trajiste, nos vamos a morir en el desierto, nos vamos a morir con nuestros hijos, nos vamos a morir con nuestro ganado, hubiéramos preferido quedarnos nomás allá en Egipto y no hubiera pasado nada, hubiéramos seguido siendo esclavos.
Moisés, desesperado ante las críticas y ante el reclamo de estos israelitas, ¿verdad? Él viene y habla con Dios, le pregunta al Señor y le dice, ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Y Dios le contestó. Mire, Dios no lo dejó solo a Moisés. No lo dejó solo. Quiero, le dice el Señor, quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb. Allí estaré, esperándote. Miren qué hermoso que es el Señor. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meribá. ¿Qué significa reclamo? Pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Este es el primer acontecimiento. Hay un segundo acontecimiento años después, muy parecido, muy similar. Y vamos a ver. Vuelve a suceder lo mismo, ¿verdad? Y el pueblo vuelve a reclamar y entonces nuevamente Moisés va y le consulta al Señor. Le dice, Señor, ¿qué hago al respecto? Otra vez están protestando los israelitas. Esto está en Números 20, del 1 en adelante. Números 20 del 1 en adelante. Entonces, miren lo que sucede. Era el mes de Abib, cuando el pueblo de Israel llegó a Cades, en el desierto de Sin. Allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. María era la hermana de Moisés. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar nuevamente mal de Moisés y de Aarón. A Moisés le reclamaban y nuevamente, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes, nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí, en la entrada, se postraron cara al suelo y Dios se presentó con toda su gloria. Con toda su gloria. Les dijo a Moisés, toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude. Escucha muy bien las instrucciones que Dios le da a Moisés y también le da a Aarón. Toma tu vara, le dice, y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. A todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Años anteriores había dicho, golpea la roca, ¿verdad? Ahora le dice, ordénale, háblale. Y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente y Moisés le dijo, óiganme bien rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Dios no le había dicho que les diga eso, ¿verdad? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara. El Señor le había dicho, ordénale a la roca.
golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios, ¿qué sucede aquí? Ponga mucha atención. Les dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de este pueblo, delante de ellos, delante de los israelitas. Por eso, no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Es decir, no entrarán a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Esto sucedió en Meribá, que significa queja. Y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios y Él les mostró que es un Dios santo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué toda esta situación? Usted se puede imaginar cómo se tiene que haber sentido Moisés. En todo momento, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, el pueblo quería apedrearlo. Por cualquier cosa. Cualquier cosa. El pueblo se quejaba. El pueblo murmuraba. El pueblo lo criticaba. Entonces, Moisés estaba molesto. Moisés tenía coraje. Estaba con ira. Y en su ira y en su coraje, él, en vez de hablarle a la roca, la golpea. Muchos dicen que la roca significa también, tiene un significado que es el Señor Jesucristo, pero eso no lo vamos a ver en este momento, sino que lo que vamos a ver en este momento es la actitud de Moisés. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido desobedientes? Cuando Dios nos dice algo, vamos y lo hacemos, pero lo hacemos de alguna manera que no es como la que Dios nos dijo. Porque hemos estado enojados, porque nuestro corazón ha estado molesto, porque hemos estado cansados. Mire, yo siempre digo, cuando el Señor nos pone a nosotros a predicar algo, a transmitir algo de su palabra, a la primera persona que habla es a la persona que va a transmitir el mensaje. Muchas veces nos podemos enojar tanto y eso no significa que dejemos de amar a Dios o que no querramos honrar a Dios. Pero el enojo o la ira puede hacer que pequemos contra Dios de tal manera que tenga consecuencias graves. En el caso de Moisés y de Aarón, Moisés hizo a medias lo que el Señor le dijo. Vamos a ver lo que Moisés, lo que el Señor le dijo y lo que Moisés hizo. Moisés recibe las instrucciones de Dios y le dice: esta vez, Moisés, no vas a actuar solo, sino que vas a hacerlo junto con tu hermano Aarón. Primera instrucción. La segunda, le dice: la piedra no debe ser golpeada, sino que ambos debían ordenarle que diera agua. La tercera, el Señor no le dijo que les diera una reprimenda al pueblo por la incredulidad del corazón de ellos. Eso no les dijo el Señor a ninguno de los dos. Las instrucciones fueron violadas por Moisés. ¿Cómo? Aarón solamente participó en reunir a la asamblea, pero no tomó parte para ordenar a la roca que diera agua. Moisés tomó para sí el control de la situación. Número 1. Número 2. Moisés, en lugar de hablarle a la roca, le pegó, la golpeó 2 veces. Número 3. Moisés le llama la atención al pueblo
y se otorga para sí la capacidad de sacar agua de la piedra. Por eso, estos dos hermanos que lideraban a este pueblo quedarían marcados por este error. Por su desobediencia, ellos no entrarían a la tierra prometida. ¿Qué fue lo tan grave? Cuando nosotros tenemos ira, no podemos mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y digo nosotros, porque el temperamento es como un caballo sin freno, el cual tiene que ser sujetado. Tenemos que sujetarlo por el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos enojados podemos llegar a decir cosas fuertes que después el mismo Espíritu Santo inquieta y te dice, lo hiciste mal, no tuviste que haber hecho esto. En algunos casos, en otros casos no sucede así. No sucede así. En otros casos es peor, porque la persona que agrede se siente agredida o siente todo el mundo me trata mal, y no es así. La ira no nos puede dejar escuchar la voz de Dios, ni nos puede dejar razonar. Moisés y Aarón escucharon la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios se les presentó en todo el esplendor de su gloria cuando ellos lo buscaron rostro al suelo. O sea, la mayor humillación, la mayor devoción y corazón con lo que estaban buscando a Dios, porque obviamente me imagino que tanto Moisés como Aarón debieron de haber sentido muchas veces temor de que este pueblo los asesinara, porque en todo momento estuvieron descontentos. Es tan importante, mis queridos amigos y hermanos que me ven, que la situación del corazón. Si no hay un corazón que tiene contentamiento con la situación que Dios le está permitiendo vivir, entonces va a venir algo que se llama amargura, algo que se llama descontento, que se llama tantas cosas que usted y yo sabemos que podemos anidar en el corazón. Moisés estaba enojado. El mismo Moisés que había clamado a Dios años anteriores para que Dios no terminara con ellos, este mismo Moisés les estaba llamando rebeldes a este pueblo. Les dio una reprimenda. Mire, yo creo que de Moisés le hubiera dado la reprimenda mañana, tarde y noche. Café, almuerzo y merienda. ¿Sí ven? Entonces, Moisés tenía que haber estado cansado. Y él, en su ira, no se dio cuenta de la magnitud de la ofensa hacia Dios. Así como este pueblo no se daba cuenta que cuando murmuraban o criticaban a Moisés y Aarón, estaban criticando a Dios, estaban hablando de Dios, porque al criticar a la persona que Dios ha puesto como persona que los guíe, ¿verdad?, están hablando de Dios. Entonces, ahí viene el problema. Dios estaba también con mucha misericordia guiando a este pueblo, pero llegó un momento, si usted se pone a leer la historia, en que Dios le dijo a Moisés, mira, yo en este momento los termino a todos y te doy un nuevo pueblo. Pero sin embargo, Moisés le dijo, no, Señor, ¿qué van a decir el resto de personas? Que los sacaste de Egipto para terminarlos de matar aquí. No, Señor. Y el Señor, por la mediación o por la intercesión de Moisés, no lo hizo. Pero sin embargo, cuando Moisés no hace lo que Dios le dice, el Señor es tan severo, tan
justo. ¿Y por qué le digo justo? Porque fue claro y le dijo, tú no mostraste mi gloria en este pueblo. Tú no hiciste ver mi gloria. Tú no les hiciste ver que yo estoy con ellos, porque en todo momento ellos pensaban que Dios los había abandonado. ¿Y cuántas veces nosotros podemos sentir que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha? ¿Cuántas? Muchas. Infinidad de veces. Cuando estamos pasando por esos desiertos, por esos valles, por esas grandes olas de problemas, decimos, yo creo que Dios no está escuchando mi oración. Cuando vemos que hay algo que no cambia, que hay una situación que continúa y que a veces se pone peor, decimos, ¿será que Dios no me ha escuchado? Pero lo que Dios quería demostrarle a este pueblo era, yo estoy pendiente de ustedes, pero quiero que cambien la actitud de su corazón. No quiero que estén renegando en todo momento, ni criticando. Quiero que confíen, no quiero que duden. Eso era lo que Dios quería demostrarles en toda esta situación. Pero Moisés estaba cabezón, me imagino. ¿Usted sabe lo que es recibir quejas de 2 millones de personas? Y gente agresiva, que podía reventarle una pedrada en la cabeza al pobre Moisés y dejarlo turulato. Entonces, él lo que hizo fue, corrió al altar, corrió a donde su Señor y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dio instrucciones específicas, pero él debe de haber estado, no lo estoy justificando, por favor, pero él debe de haberse sentido tan abrumado y tan cansado que este pueblo solamente miraba lo malo, no miraba lo bueno, solo miraba lo malo. Se había olvidado de lo bueno que Dios había sido con ellos. Se había olvidado de que Dios les mandaba una nube espesa en el desierto para que el sol no los matara. Se habían olvidado de que Dios les mandaba fuego, columnas de fuego alrededor de ellos para mostrarles el camino. Se habían olvidado de que los pies de ellos no se hincharan, de que no se hinchaban porque caminaban todo el tiempo. Ellos se habían olvidado de todo eso. Y así somos nosotros. Nos olvidamos de las bendiciones en algún momento. Nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos da y nos fijamos en las cosas que no tenemos. Y empieza la queja, empieza la crítica, empieza la murmuración. Y es lo que a Dios le molesta. Si decimos que somos hijos de Dios, el Señor nos dice esta noche, si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija, entonces debes de confiar que yo tengo el control de toda situación, del desierto por el que estás pasando en este momento, yo tengo la situación, yo tengo los lugares en donde tú puedes tomar el agua, que no te va a envenenar, el agua que no te va a enfermar. Yo tengo los lugares en donde tú puedes asentar tu cabeza para reposar. Yo tengo los lugares en donde tú puedes recibir aire fresco. Yo tengo todos esos lugares, pero necesito que dejes de dudar de mí, dice el Señor. Eso nos está diciendo en medio de esta palabra. Este pueblo dudó, en todo momento dudó. La duda, dice la palabra de Dios, el que duda no piense recibir nada. Eso es desobediencia. Lo que hizo Moisés estuvo mal. El enojo, miren, Moisés era un hombre tan el hombre más enojado, bravo, no sé cómo decirle. Y luego Dios lo convirtió en el hombre más humilde del mundo. Pero miren, en ese tiempo, cuando él se lo llevó, Dios se lo llevó. En ese tiempo, Dios pero en los momentos de presión que tenía con este pueblo,
Él actuó como actuó. El Señor le dijo, no mostraste mi gloria. Y nosotros debemos de tener cuidado, porque podemos decir, yo soy un hijo de Dios, pero en un momento de coraje no podemos mostrar la gloria de Dios, sino que mostramos lo duro y lo feo que puede haber dentro de nosotros. La ira no es buena, de verdad. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pequéis significa no ofendas, no te vayas a dormir con eso. Tienes que solucionarlo, porque mientras más rápido lo soluciones, menos oportunidad le das al diablo de trabajar en tu cabeza, de que te meta más ideas en la cabeza. Es por nuestro bien que el Señor nos dice. Aquí Moisés estaba abrumado, enojado por tanta incredulidad y el corazón duro de este pueblo. Y a Moisés, la reprimenda que les dio al pueblo de Israel en ese tiempo, le costó a él no entrar a la tierra prometida. Le costó a su hermano no entrar a la tierra prometida. ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? Dígame, ¿qué está aprendiendo usted en esta historia? Yo le digo lo que aprendo, que tengo cada día que trabajar más y más en lo que es la paciencia. Paciencia. No sé en qué área tendrá que trabajar usted, pero todos tenemos que trabajar en ciertas áreas en nuestras vidas. Podemos llegar a ofender a Dios de tal manera, cuando estamos enojados, que nosotros nos quitamos bendiciones de nuestras vidas. Sí, así como me escucha. Dios no quiere que nos dejemos llevar por la ira, por esos sentimientos negativos. Él no quiere. Él no dice, ay, no te enojes, y en todo momento cuando suceda algo, no, se puede enojar, pero usted debe de ponerle un paro al enojo. Obviamente yo generalmente me enojaba con la gente de mi trabajo. Cuando en aquella época pues yo trabajaba en una institución bancaria, me enojaba mucho y pasaban los días, yo seguía a la gente no le importaba, pero todo lo negativo que puede salir de nosotros a la primera persona que le va a hacer daño es a usted, y al primero que ofender es a Dios. Así que evitemos, tratemos en lo posible de que esto no suceda. Si nos vamos a enojar, ok, enojémonos, hablemos, digamos lo que nos molesta, pero pare ahí, pare. Si no sé qué está pasando, me dicen que el audio está falloso, no sé qué pasa. Pero bueno, tenemos que parar. Sí, tenemos que parar. Tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros y pedir la ayuda al Espíritu Santo. La desobediencia es la falta de dominio, la falta de control. No tuvo control, como dice aquí, de la situación. Se dejó llevar por su corazón. Nosotros vamos a aprender que aún en medio de todo tenemos que respirar profundo y volver a empezar. Qué pena, no sé qué hacer, me dicen que no se escucha.
Así que él es nuestro primer ejemplo. Moisés hizo todo lo que tenía que hacer. Moisés cumplió al día de la ley, fue fiel a Dios, amaba a Dios. Y por eso lo hizo. Se hizo cargo de algo que Dios le encomendó. Con miedo, me imagino, con mucho miedo, pero lo hizo. Pero al final, él cometió este error. Cometió este pecado de desobediencia. ¿Sí me escuchan ahí? Entonces, yo le animo a que usted lea Éxodo 17, número 20. Lea eso. Lea todos esos capítulos de ahí en adelante. Y usted va a ver lo que sucedería con este pueblo. Lo mismo que sucede con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú pones en nuestro corazón, en tu Biblia, Señor, en tu palabra, que llegan a nuestro corazón, Señor. Dios mío, te pedimos perdón por la desobediencia que hayamos, Señor, tenido, que no hemos podido, Señor, por nuestra desobediencia, tu gloria, Señor. Dios mío, ayúdanos en todas aquellas áreas que no son difíciles. Bendito Dios de cambiar. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos aliente, nos levante, Señor, para poder continuar, Señor, haciendo y viviendo la vida que tú quieres que vivamos. Dios mío, te pedimos que nos ayudes, que tú ayudes a cada persona, Señor, que está viendo este video, a entender, Padre amado, que cuando tú nos das una instrucción, tenemos que hacerlo tal cual como tú nos dices, Padre amado. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos en todo este tiempo, hasta que tú vengas a mostrar tu gloria, Señor, a mostrar tu gloria. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado, Señor, este mensaje. Sencillo, Señor, pero sé, Padre bendito, que habla en nuestro corazón. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes una vez más. Padre amado, te pido por cada persona que está mirando este video. Señor, que la paz que gobierna, que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna cada corazón, Señor. Cada corazón, bendito Dios. Padre amado, ayúdalos, guárdalos, protégelos, afírmalos en ti. Bendito Dios, y que no se olviden, Señor. Que confíen en ti. Bendito Dios, te pido por Nadia, Señor, por Nadia Macías. Señor, es una niña de 6 años. Señor, que esta enfermita te pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús, Señor. Sana, Padre. Toca su cuerpo, Dios mío. Toma el control de su salud. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control. Dios mío, no permitas que nada malo le pase a la niña, Señor. Que sus padres puedan ver, Señor, tu gloria. Que sus padres, Dios mío, puedan ver que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Te pido por cada enfermo, Señor, que tú los sanes, Padre amado, en el nombre de Jesús. Sánalos, Dios mío, levántalos, Padre. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Padre, por cada persona que ha perdido un ser querido. Te pido que tú les des consuelo, que tú los fortalezcas en ti. Dios mío, y danos fortaleza para continuar, bendito Dios, en este caminar y en todo lo que te estás permitiendo, Señor, en medio de esta pandemia. Danos fortaleza, ayúdanos, danos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu palabra en todo
Te pido en el nombre de Jesús que tú guíes a cada gobernante, Señor, que tú les des sabiduría de lo alto, para que puedan tomar decisiones sabias. Pon temor de ti, Señor. Pon temor de ti. Que ellos recuerden, Señor, o si no lo saben, Señor, que alguien les indique que ellos están ahí porque tú lo has permitido, en el nombre de Jesús. Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que está viendo una vez más este video. Gracias te doy porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y Señor, gracias, porque sé que tú estás escuchando esta oración, Señor. Y que tu mano está extendida a cada persona que está enferma, Señor. Gracias te doy, Señor. Así es. Así es. Padre amado, me están pidiendo oración por los niños del mundo, que los proteja. Se habla de una nueva pandemia llamada Kawasaki, que ataca a los niños. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Que el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, de la creación, de tu creación, Señor, se vuelva a ti. Y que reconozca, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Señor, que podamos entender, Señor, que tenemos que caminar, Señor, en humildad, reconociendo que solo tú eres Dios, Señor, reconociendo, Señor, que solo tú eres el único que puede, bendito Dios, poner un pare a todo esto. Clamamos en esta noche por tu misericordia, por tu protección, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, guarda, Señor, a los niños, guarda a los jóvenes. Dios mío, por favor, guarda a los ancianos, guarda a nuestros padres, Señor, protégelos. Protégelos de todo mal. Dios mío, que no se repriman. Aquí en nuestro país han declarado que tiene que haber desde el 16 de mayo, Señor, 30 días más, Señor, de cuarentena. Padre, danos fortaleza. Y sobre todo, Señor, a los ancianos, pon en sus corazones que no se desesperen, que te busquen, que doblen sus rodillas, Señor, su corazón a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, a ti más vamos a ir sino a ti. ¿A quién más vamos a clamar sino a ti? Si solo tú, Señor, tienes la solución absoluta para todos, Señor. Gracias te doy. Tu palabra dice que clama el justo y Jehová responde, Señor. Tu palabra dice que tu oído está inclinado, Señor, a nuestra oración, bendito Dios. Y por eso hoy oramos, Señor, con un corazón humilde, Señor, con un corazón humillado. Tu palabra dice, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que se están quedando sin empleo. Padre amado, en el nombre de Jesús, no permitas que más empresas sigan cerrando. Más bien, Señor, ayúdales, dale sabiduría, Señor, para poder ver de qué otra manera pueden tener ingresos, que no haya más personas despedidas, que no haya más personas sin empleo, Señor, porque eso es tan peligroso, Padre. La gente en desesperación puede empezar a robar, a saquear, Señor, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Toma el control, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este tiempo y te queremos dar a ti y solo a ti la gloria por todo, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No se olvide, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Confía en Dios, porque Él